Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de Mate 1 del día de hoy, que es la semana 4, la semana de contingencia. Estoy muy contento y primero les quiero decir que estoy muy contento a todos los que han seguido con las clases, porque esta semana se acaba el cuatrimestre. Lo que vamos a ver esta semana ya son los últimos temas más importantes que nos faltan, ¿verdad? Entonces, por favor, pónganse mucho las pilas. Estos temas, como les comenté antes, son temas que no nada más los aprenden y los olvidan, para nada. Estos temas son temas que se siguen ocupando y se siguen viendo en los demás cuatrimestres en la materia matemáticas. Entonces, por favor, no se confíen, traten de entender todo y por favor hagan preguntas, chicos. Realmente muy poquitos de ustedes me están preguntando vía el Google Classroom. Acuérdense que la idea es explicarles lo mejor posible mediante este método de los videos, pero yo sé que muchas veces pueden quedar dudas. Lo más probable es que están quedando dudas, pero si ustedes no me hacen saber cuáles son las dudas que tienen, pues yo no tengo manera de ayudarlos. Entonces, por favor, si les quedan dudas, me avisan. Y muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro tema de la clase de hoy, que es el tema de las que se llaman las ecuaciones de segundo grado. Entonces, como recordarán, yo tenía ecuaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. ¿Qué me daba el grado de la ecuación? Como recordarás, el grado de la ecuación me lo daba la máxima potencia de la incógnita. Nosotros ahorita nos vamos a ocupar de la ecuación siguiente, fíjate. Vamos a escribirla. Nos vamos a ocupar de la ecuación que tiene la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. ¿Sale? Esta es la ecuación que nos va a ocupar en la clase del día de hoy y probablemente en las próximas clases. Fíjate que quiero que la analicemos. Analízala conmigo. Fíjate, esta ecuación, primero que nada, es de segundo grado. ¿Por qué es de segundo grado? Porque aquí tengo x a la 1 y tengo x a la 2. ¿Cuál es la máxima potencia? La máxima potencia es 2. Entonces, este numerito de aquí me dice que es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Vamos a escribirlo. Ecuación de segundo grado. Acuérdate que no importa si hay más letras x. Aquí tengo la letra x cuadrada, aquí tengo la letra x. Lo importante es que en las dos mi única incógnita es x. A lo mejor aquí tú dirás, bueno, aquí hay otras incógnitas, la letra A, la letra B y la letra C. Y efectivamente, estas también en esta ecuación, como te lo estoy pintando, son incógnitas. Pero resulta que en los casos ya de ejemplos, ¿verdad? Esta ecuación que yo tengo aquí, A, B y C, van a ser números. No son incógnitas como tal. Entonces, fíjate, esa es una primera observación bien importante, ¿verdad? Vamos a escribirla, escríbela conmigo. Vamos a escribir tanto A como B como C son constantes. ¿Te acuerdas que una constante era un número que no cambia de valor, verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra observación tengo? Pues que es de segundo grado. Una observación más, fíjate que esta ecuación está igualada a 0. Entonces vamos a ponerla como una segunda observación importante, ¿no? Esta ecuación está igualada a 0. Resulta que es importante que la ecuación esté igualada a 0 para poderla comenzar a resolver. Ahorita simplemente te hago la nota. Un poquito después, cuando empecemos ya a resolverlas, pues sí voy a necesitar, ¿verdad? Que las tengamos igualadas a 0 para que las podamos reconocer totalmente. Entonces, este es el tipo de ecuación que yo voy a estudiar, ¿sale? Esta es mi ecuación de segundo grado con una incógnita. Vamos a ver algunos ejemplos para que te quede un poquito más claro, fíjate. Vamos a poner ejemplo. Vamos a hacer un primer ejemplo, mira. La ecuación 10x cuadrada más 7x más 6 igual a 0. Este es un ejemplo de una ecuación de segundo grado.
Fíjate que aquí ya no sale la letra A, ya aparece un 10. Ya no aparece la letra B, aparece un 7. Y ya no aparece la letra C, sino que aparece un 6, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero con que tanto A como B como C, siempre van a ser constantes. La única variable, si te das cuenta dentro de esta ecuación, es la variable X, ¿verdad? ¿Aparece dos veces? Sí, pero es una sola incógnita. Acuérdate que el número de incógnitas era el número de letras diferentes. Entonces, como solamente sale una incógnita, es una ecuación de segundo grado con una incógnita, ¿no? Y vamos a escribirlo. Se trata de una ecuación de segundo grado con una incógnita. Muy bien. Entonces, ¿por qué fue una ecuación de segundo grado con una incógnita? Es de segundo grado porque la máxima potencia de tu variable es 2. Es una sola incógnita porque solamente tengo letra X, ¿verdad? Fíjate que la letra A, la letra B y la letra C ya no aparecen en el ejemplo concreto. Y fíjate, por pura comparación, fíjate, A es el número que acompaña a X al cuadrado. Entonces, en este caso, A vale 10. Entonces escribimos A vale 10. B es el número que acompaña a X. Entonces, en este caso, B vale 7, ¿verdad? Y C es el término que no lleva X. Entonces, vamos a poner que C vale 6. Recuerda que este término que no lleva X se le conoce como el término independiente. Esto es un recordatorio porque nosotros esto ya lo habíamos estudiado en algún momento, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a hacer un siguiente ejemplo para que te vayas acostumbrando, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Hagamos el siguiente ejemplo. Entonces tengo la siguiente ecuación, menos 5x cuadrado más 3x igual a 0. Quiero saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Sale? Entonces vamos a compararla con esta ecuación que tenemos acá arriba. Vamos a copiarla, ¿verdad? Para que la podamos comparar. Fíjate, vamos a comparar. Por pura comparación, fíjate que A es, una vez más, el número que acompaña a X al cuadrado. En este caso es menos 5, ¿verdad? B es el número que acompaña a X, o sea, 3. Fíjate que C, que es el que se le conoce como el término independiente, no aparece aquí. Como no aparece, pues nosotros vamos a decir que vale 0, ¿verdad? ¿Por qué vale 0? Vamos a decir que es porque no aparece. En la ecuación. ¿Sale? Entonces fíjate, ya estamos aprendiendo a distinguir ecuaciones de segundo grado. Simplemente tenemos que comparar con la estructura original. Acuérdate que A, B, C son las constantes que están multiplicando a X y el término independiente. Y que esta ecuación siempre está igualada a 0, ¿verdad? Si no está igualada a 0, la tengo que igualar a 0 para poder reconocer los valores de A, de B y de C. Entonces, si te fijas, son ejemplos muy sencillitos. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Vamos a escribir ejemplo. 7x cuadrada menos 28 igual a 0. Entonces, una vez más, la ecuación ya está igualada a 0, ¿verdad? Como esta ecuación ya está igualada a 0, ya puedo reconocer quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, A, B y C. Fíjate que una vez más tenemos que comparar con esta estructura, ¿verdad?
tenemos que comparar con esta estructura. Entonces decimos, por pura comparación, A es el coeficiente de x al cuadrado, o sea, 7. B es el coeficiente de x, o sea, fíjate que aquí no hay término con x, ¿verdad? Si no hay término con x, ¿cuánto te imaginas que va a valer b? Efectivamente, va a valer 0 porque no hay término con x. ¿Cuánto vale c? Es el término que no lleva x, en este caso es menos 28. Y lo escribimos. C vale menos 28. Y ya los tengo. ¿Sale? Entonces fíjate, va a haber ocasiones en las que mi ecuación esté con todos sus términos. A este tipo de ecuaciones se les va a llamar ecuaciones completas, porque tienen los 3 términos. Pero hay veces en que las ecuaciones, ¿verdad? Como en esta, les falta algún término. A esta ecuación le faltó el último término. Entonces esta ecuación se llama ecuación incompleta. ¿Por qué? Porque les falta un término. Fíjate que esta ecuación también es una ecuación incompleta. Entonces vamos a escribirlo aquí, ¿verdad? Esta se trata de una ecuación incompleta. Esta observación es importantísima que la consideres. Pero fíjate que las ecuaciones incompletas a veces les falta el último término, que es el término independiente, que son estas, o sea, faltó la letra C, que es 0. Y otras ocasiones la que faltó fue el término que lleva x. Si te fijas aquí el término con x no está, ¿verdad? Entonces la b fue la que fue igual a 0. Entonces eso nos hace que nosotros distingamos entre ecuaciones incompletas. Entonces fíjate, tengo los siguientes tipos de ecuaciones de segundo grado. Recuerda que todo esto va escrito en tu cuaderno. Entonces vamos a escribir tipos de ecuaciones de segundo grado. Ahí está. Vamos a ponerlo a manera de título, ¿verdad? Ahí está. Tipos de ecuaciones de segundo grado. Entonces, la primera ecuación de segundo grado que te enseñé fue la completa. ¿Por qué se le conoce como ecuación completa? Porque tiene todos los términos, ¿verdad? Luego hay otro tipo de ecuaciones que fueron como las incompletas que vimos aquí arriba, ¿verdad? Que le faltó el término de c. Entonces, esa se escribe así. ax cuadrado más bx. Como no hay c, ya se pone igual a 0. Si te fijas, ya no tiene c. Y luego tenía la ecuación de segundo grado, que solamente tiene el primer término al cuadrado y el último término, pero ahora no tiene la b, ¿sale? Entonces, tanto la segunda como la tercera son incompletas. Las dos ecuaciones se les conoce como ecuaciones incompletas. Nada más que fíjate que esta ecuación que tengo aquí en tercer lugar es una ecuación que solamente es cuadrática, no tiene término de primer grado. Entonces, esta se dice que es una ecuación incompleta puramente cuadrática, o lo que es lo mismo, incompleta pura. ¿Por qué pura? Porque es puramente cuadrática. ¿A qué me refiero con lo del puramente cuadrática? Que no tiene término de x de primer grado, solamente de segundo grado, solamente es de segundo grado, puramente cuadrática. Ahora, a este tipo de ecuación está mezclando
término de segundo grado y término de primer grado. Entonces esta se le llama como incompleta y se le conoce como incompleta mixta. ¿Por qué mixta? Porque mixto quiere decir que mezcla, ¿verdad? ¿Qué está mezclando? Está mezclando término de segundo grado y término de primer grado. Vamos a escribirlo. Entonces vamos a escribir mezcla los términos de segundo y tercer grado. Por eso se le conoce como una ecuación incompleta mixta. ¿Sale? Entonces fíjate, en resumen, las ecuaciones de segundo grado las tenemos de tres tipos. Las completas, que tienen todos los términos. Las incompletas mixtas, que tienen término de segundo grado y término de primer grado. Por eso son mixtas. Y las puramente cuadráticas, que es de segundo grado, pero ahí ya no está mezclando el de primer grado, solamente es de segundo grado. ¿Sale? Entonces fíjate, vamos a ver unos ejemplos para reconocer de qué tipo de ecuación tengo. Entonces, acuérdate, todo esto se escribe en tu cuaderno. Vamos a escribir ejemplos. Y vamos a escribir un ejemplo número 1, que dice así: 8x cuadrado es igual a 9x. Entonces, fíjate, esta ecuación, ¿verdad? Es una ecuación de segundo grado, porque la variable que es x está elevada a la segunda potencia. Pero fíjate qué sucede. Sucede que no está igualada a 0. Y yo las ecuaciones de segundo grado siempre las tengo que tener igualadas a 0 para poder saber de qué tipo de ecuación tengo. Entonces vamos a escribir eso, ¿no? Vamos a igualarla a 0. Igualar a 0. ¿Cómo se hace eso? Pues es solamente un despeje. Fíjate. Yo no quiero 9x del lado derecho, lo quiero eliminar. ¿Cómo elimino este 9x? Me acuerdo que es un término. Acuérdate, tenía términos y coeficientes. Este es un término, ¿verdad? Los términos se quitaban con sumas o con restas. Entonces lo que hay que hacer es restar 9x y lo que haces de un lado, lo haces del otro. 9x menos 9x nos da 0. Y fíjate que me quedó, pues me quedó 8x cuadrado menos 9x igual a 0, ¿verdad? 8x cuadrado menos 9x solo lo copié y del lado derecho ya me quedó igualada a 0. Eso es lo único que se hace para igualarla a 0. Entonces fíjate que ya podemos reconocer qué tipo de ecuación tenemos. Te la voy a poner de este lado. Fíjate que esta ecuación tiene término de segundo grado y término de primer grado. Está mezclando términos de segundo grado y término de primer grado. Entonces, como mezcla, se le llama una ecuación incompleta, ¿verdad? Porque ¿quién le está faltando? Fíjate, ¿quién le está faltando? Le está faltando la C. Entonces es incompleta, mixta, porque está mezclando términos de segundo y términos de primer grado. Entonces vamos a escribir A vale 8, B vale menos 9, y como le está faltando el término C que vale 0, decimos que es incompleta mixta. ¿Por qué era mixta? Porque tiene la estructura de esta segunda ecuación, ¿verdad? Donde mezcla términos de segundo y de primer grado. Vamos a hacer otro ejemplo para que te vayas acostumbrando cómo funciona esto. Entonces vamos a escribir la siguiente ecuación. Menos 81 igual a menos 9x al cuadrado. Fíjate que la vemos una vez más y decimos, pues sí, es una ecuación de segundo grado, pero no está igualada a 0, ¿verdad? Vamos a escribir la nota si tú lo quieres. No está igualada a 0. Como no está igualada a 0, hay que igualarla a 0. Me está estorbando este menos 9x cuadrado, ¿verdad? Como voy a quitar al término completo, hay que sumar más 9x al cuadrado. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro, ¿verdad?
menos 9x cuadrado más 9x cuadrado nos da 0. Y del lado izquierdo simplemente nos queda 9x cuadrado menos 81. Porque solo lo bajé, ¿verdad? Igualado a 0. Entonces fíjate. Vamos a ver quién es A, quién es B y quién es C. Resulta que A vale 0, ¿verdad? Porque A era el coeficiente del término cuadrático. Vamos a copiarlo para que podamos hacer la comparación bien. Entonces fíjate, una vez más, A vale 0. No, perdón. Ay, no sé dónde saqué esto. A no vale 0. A es el coeficiente de x al cuadrado, vale 9. Discúlpame ahí, por favor. No sé qué me pasó. Luego fíjate, B. Pues fíjate, B es el término que va, el coeficiente de x, que no aparece. Entonces B vale 0, ¿verdad? Finalmente C, ¿cuánto vale C? C es el término independiente que no lleva x, que es este de aquí. Se vale menos 81. ¿Cuál término le faltó? El de en medio. Entonces, si le falta el de en medio, habíamos dicho que la ecuación queda... Vamos a borrar esto, ¿verdad? Entonces la ecuación queda así. Le faltó el término de en medio. ¿Es de segundo grado? Sí. Es puramente cuadrática. Entonces, ¿cómo se llama esta ecuación? Pues es una ecuación incompleta, porque no está completa, ¿verdad? Le falta un término. Pura. ¿Por qué pura? Porque es puramente cuadrática, ¿verdad? Que es la que te puse acá. Tiene el primer término y el último. Le falta el término con x. Muy bien. Vamos a ver si podemos hacer otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir, por favor. Menos 5x más 12 es igual a menos 3x al cuadrado. Una vez más, la ecuación no está igualada a 0. Si ya estuviera igualada a 0, ya puedo proceder, pero como no, hay que igualar a 0. ¿Verdad? ¿Cómo se iguala a 0? Sumando 3x cuadrado, y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces sumo 3x cuadrado, este con este me dan 0, ¿verdad? Y aquí ya nada más lo acomodo. Acuérdate que se acomodaban de mayor potencia a menor potencia, ¿verdad? Entonces acomodo primero el que tiene la potencial 2, luego el que tiene la potencia 1 y finalmente el que no tiene potencia, que es más 12, igual a 0. Entonces fíjate, esta ecuación, vamos a ver cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces A, una vez más, es el término que va, perdón, el coeficiente que va junto con x al cuadrado, que en este caso es 3. B es el coeficiente que va con x, en este caso es menos 5. Y C es lo que se conoce como el término independiente, que en este caso vale 12. Fíjate que no le faltó nadie. Entonces esta ecuación, ¿cómo se llama? Pues es una ecuación completa. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ecuaciones que estamos estudiando, ecuaciones de segundo grado, que pueden estar completas o incompletas. Y de los incompletas tengo las que mezclan términos de segundo grado y de primer grado, que son incompletas mixtas, y ecuaciones que solamente tienen término de segundo grado y término independiente, que esas se les llama incompletas puras. Eso es todo. Muy bien. Lo que me interesa a continuación es cómo resolver estas ecuaciones de segundo grado. Entonces escribe conmigo, por favor, resolución de ecuaciones de segundo grado. Resulta que las categorías que yo metí para resolver las ecuaciones no fueron de a gratis.
dependiendo del tipo de ecuación que tienes, va a ser la forma en la que la vas a resolver. Entonces, fíjate, para poder resolver el primer tipo de ecuaciones que vamos a resolver, primero quiero hacerte un recordatorio. Entonces, fíjate, vamos a hacer recordatorio. ¿Sobre qué? Sobre la raíz cuadrada. Es un recordatorio muy rápido, ¿sale? Entonces, ¿qué era la raíz cuadrada de un número? A ver si te acuerdas. Lo hemos hecho mucho, ¿verdad? Cuando hacíamos los trinomios cuadrados perfectos, teníamos que sacar raíz en los extremos. Cuando teníamos diferencias de cuadrados, también se sacaba la raíz cuadrada. ¿Pero qué era la raíz cuadrada? ¿Qué era esto de raíz cuadrada? Por ejemplo, si yo te pido la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 16? Entonces, eso es lo primero que vamos a escribir una vez más. Entonces, escribe conmigo, por favor. La raíz cuadrada escríbelo conmigo. La raíz cuadrada de un número es aquel o aquellos números que multiplicados entre sí dan como resultado el número al que le estamos extrayendo la raíz cuadrada. Entonces, fíjate, esto es importante que lo entendamos, ¿verdad? Entonces yo quiero encontrar aquel o aquellos números que multiplicados entre sí me dan el número al que le estoy extrayendo la raíz cuadrada. ¿A quién le estoy extrayendo la raíz cuadrada? A 16. Entonces fíjate, ¿qué número multiplicado por él te da 16? Una opción es 4. Y ahora, esa es una posibilidad. ¿Por qué? Pues porque 4 por 4, o sea, 4 al cuadrado, es lo mismo que 4 por 4, es 16, ¿verdad? Pero resulta que hay una segunda raíz cuadrada. Y eso es el recordatorio que te quería hacer. La raíz negativa. ¿Por qué? Porque si yo elevo menos 4 al cuadrado, fíjate que ahora el cuadrado afecta al paréntesis completo, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Y eso es menos 4 por menos 4. Y menos por menos nos da más. Y 4 por 4 nos da 16. Entonces los dos resultados nos dan 16. Entonces esa es la siguiente parte de mi recordatorio. Entonces escribe conmigo en tu cuaderno. Recordar que todos los números tienen raíz cuadrada, tienen dos raíces cuadradas, ¿verdad? Coma, la positiva y la negativa. Otro ejemplo, pues si yo te pido la raíz cuadrada de 25, ¿verdad? Pues otra vez, ¿qué número multiplicado por el mismo te da 25? Tengo dos posibilidades. Una posibilidad de 5. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es 5 por 5, o sea, 25. Pero también hay una negativa, la menos 5. ¿Por qué? Porque menos 5 elevado al cuadrado, que es lo mismo que menos 5 por menos 5, es menos por menos nos da más, y 5 por 5 nos da 25. Entonces fíjate, las dos me dieron 25. Entonces eso es importante. Todos los números tienen dos raíces cuadradas, ¿verdad? Ahora bien, no todos los números tienen raíz cuadrada exacta. Eso también vamos a escribirlo, por favor. Esto es un recordatorio, ¿sale? Esto en algún momento lo revisamos o lo hemos hecho, pero solamente lo estoy apuntando porque quiero que lo recuerdes. Entonces vamos a escribir, no todos los números tienen raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, si yo te escribo
10, ¿verdad? Y quiero sacar su raíz cuadrada, pues fíjate que no hay dos números que tengan, no tiene raíz cuadrada exacta este número. ¿Por qué? Porque fíjate, un número que se acerque, 3. 3 por 3, 9. No 10. ¿Cuál sería el siguiente? 4. 4 por 4, 16. No 10. Entonces, ni 3 ni 4 son raíces. Entonces, ¿qué se escribe en ese caso como resultado? Entonces, una cosa que se puede escribir simplemente es el mismo, más la raíz cuadrada de 10. Pero como también está la raíz negativa, también vamos a poner que menos la raíz cuadrada de 10. ¿Sale? Fíjate. Aquí simplemente estoy escribiendo los resultados expresados porque la raíz cuadrada no es exacta. Entonces vamos a escribir qué es lo que estamos haciendo. Entonces se expresa, esta palabra es importante, ¿sale? Expresar quiere decir que no lo estoy resolviendo, solamente lo estoy escribiendo como debería de ser. Entonces se expresan el resultado. ¿Y qué tengo? La raíz cuadrada positiva y la raíz cuadrada negativa. Esas son mis dos raíces. Otro ejemplo, pues la raíz de 15. Si fijas, tampoco existe un número que multiplicado por el mismo te dé 15. Entonces, vamos a escribir pues siempre ponemos más la raíz cuadrada de 15 y menos la raíz cuadrada de 15, ¿sale? Fíjate, aquí creo que no te lo expresé con claridad, quizá tanto. Te puse aquí aquellos números que multiplicados entre sí. Pero tiene que ser siempre el mismo, ¿sale? Aquí vamos a corregirlo un poquito y vamos a poder entre sí mismos. Porque a lo mejor tú me podrás decir, bueno, a ver, aquí yo sé que 15 es lo mismo que 3 por 5. Pero pues resulta que 3 y 5 son números diferentes, ¿verdad? Y yo quiero que sea el mismo número. Por eso aquí la raíz de 16 fue 4, porque él por él te dio 16. Y también menos 4, porque él por él te da más 16. Aquí en el caso de la raíz de 25, pues también 5 por 5 te da 25. Y menos 5 por menos 5 también te da 25. Pero es por él mismo. Entonces aquí no se vale decir que 5 por 2 o que 3 por 5. Porque tiene que ser por él mismo, ¿sale? Entonces, ¿qué pasó? Que escribí el resultado y lo expresé, ¿verdad? Hice lo mismo que arriba. Lo expresé, pero como no es una raíz cuadrada exacta, no se escribe el resultado. ¿Sale? Muy bien. Otra observación importante sobre las raíces cuadradas es la siguiente. Vamos a escribirla. Los números negativos no tienen raíz cuadrada. ¿Sale? Esto es importante. Por ejemplo, si yo te pongo la raíz de menos 4, pues fíjate, ¿quién será? ¿Podrá ser 2? No es 2, porque si yo multiplico 2 por él mismo, te da más por más, te da más, y 2 por 2 da 4. Tampoco puede ser menos 2, porque menos 2 por menos 2 tiene que ser por él mismo, ¿verdad? Menos por menos es más, y 2 por 2 da 4 también. Y yo quiero que dé menos 4. A lo mejor puedes decirme que 2 y menos 2 podrían cumplir la condición. Así. 2 por menos 2, porque más por menos es menos, y 2 por 2 es 4. Pero fíjate que no son iguales. No es lo mismo tener 2 chocolates que deber 2 chocolates, ¿verdad? Entonces vamos a decir, no son iguales. Como no son iguales, no pueden ser raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces esta posibilidad la descarto totalmente. Entonces, en resumen, ¿qué sucede? Que los números negativos no tienen raíz cuadrada. Y todo esto lo vamos a considerar, ¿sale? Entonces, por favor, todo esto va en tu cuaderno. Entonces, ¿qué es la raíz cuadrada? Es aquel número que multiplicado por él mismo te da el número original.
Segundo recordatorio, todos los números tienen dos raíces cuadradas, la positiva y la negativa. Tercer recordatorio, no todos tienen raíz cuadrada exacta, y si no tienes raíz cuadrada exacta, solamente se escribe, se expresa. Y último recordatorio, los números negativos no tienen raíz cuadrada, ¿sale? Estas son cosas que si te fijas ya habíamos estudiado, pero insisto, quiero que lo tengas muy a la mano. Entonces ahora sí, estamos viendo los métodos de resolución, ¿verdad? Entonces vamos a resolver el primer tipo de ecuación. Vamos a poner ecuación incompleta pura. Vamos a resolver este tipo de ecuación. Fíjate esta cómo se va a resolver. Vamos a escribir método. El método está sencillísimo. El método es el siguiente. Escribe conmigo. Se despeja la X. Como cualquier ecuación, como en cualquier, ¿verdad? Ecuación de primer grado, coma, y al final se saca raíz cuadrada. Fíjate a qué me refiero con eso. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos de cómo se hace esto. Entonces, ejemplo. Vamos a escribir menos x cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces, fíjate. Esta es una ecuación incompleta pura, ¿verdad? De segundo grado, porque es puramente cuadrática. No tiene término de primer grado. Vamos a despejar primero a la x al cuadrado. Entonces, fíjate. Vamos a escribirlo, ¿no? Despejar a x al cuadrado. ¿Quién me está estorbando? El más 1 y el menos 1 de aquí. ¿A quién quito primero? Al término. ¿Cómo lo quito? Restando, y lo que hago de un lado lo hago del otro. ¿Qué me queda? Me queda que menos x cuadrado, estos dan 0, es 0 menos 1, menos 1. ¿Quién me está estorbando para dejar solito al x al cuadrado? El menos 1 que está acá, ¿verdad? Vamos a ponerlo para que lo veas. Ese menos 1 está en el mismo coeficiente del x al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo quito? Dividiendo entre ese menos 1. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Menos 1 entre menos 1 da 1. 1 por x al cuadrado. X cuadrado. Del lado derecho, menos 1 entre menos 1 da 1. Ahí está. ¿Qué se hace al final? Después de que ya puse x al cuadrado, saco raíz. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Ay, a ver, aquí algo me falló. Así. Entonces saco raíz. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Fíjate que, ¿por qué saqué raíz? Porque elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrado son operaciones opuestas. ¿Sale? Vamos a poner aquí la notita importante. Entonces, raíz y elevar al cuadrado son operaciones opuestas. Por eso se sacó la raíz. Entonces, raíz con cuadrado se tachan por ser opuestas y me sobrevive solo x. ¿Quién es la raíz cuadrada de 1? Es un número que multiplicado por el mismo te dé 1. ¿Qué número? Pues 1. Pero tienes otra raíz, la negativa. Entonces, menos 1 también es raíz. Y estas dos son mis soluciones para mi ecuación de segundo grado, ¿verdad? Entonces tengo la ecuación, la solución positiva y la negativa. ¿Te fijas? Fue muy fácil. Solamente hay que despejar a x al cuadrado y al final se saca raíz porque la raíz y elevar al cuadrado son operaciones opuestas. Y ya cabe. Vamos a hacer más ejemplos. Si ahorita ya lo entendiste, trata de hacer el siguiente ejemplo tú solito o tú solita. Entonces vamos a escribirlo. X cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces una vez más, es una ecuación incompleta, puramente cuadrática. ¿Qué hay que hacer? Despejar a x al cuadrado. Entonces lo escribimos. Despejar a x al cuadrado. ¿Quién me está estorbando? El menos 4. ¿Cómo lo quito? Sumando 4 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Estos dan 0 y me queda simplemente que x cuadrado es 0 más 4, que es 4. ¿Qué se hacía aquí?
quiero quitar el elevar al cuadrado. ¿Cómo se quita? Con la operación inversa. ¿Quién es la operación inversa de elevar al cuadrado? La raíz. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. ¿Qué queda? Que la raíz con elevar al cuadrado se tachan, se cancelan y da simplemente x. La raíz de cuadrada de 4 es un número que multiplicado por sí mismo te dé 4. ¿Qué número es ese? 2. Pero hay otra, la negativa, menos 2. Entonces aquí ya te estoy escribiendo mis dos raíces cuadradas, ¿verdad? Tanto la positiva como la negativa. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo más. Entonces, vamos a escribir el siguiente. 4x cuadrado menos 16 es igual a 0. Una vez más, fíjate, es incompleta porque no tiene tres términos, le falta un término, y es incompleta pura porque es puramente cuadrática, está al cuadrado. ¿A quién vamos a quitar? Vamos a quitar al menos 16 y al 4. Vamos a quitar primero al menos 16 sumando 16 de ambos lados. Este con este da 0 y me queda ¿qué? 4x cuadrado es 0 más 16 que da 16. Luego divido entre 4 y lo que hago de un lado lo hago del otro. Divido entre 4 1 por x al cuadrado, y 16 entre 4 da 4. Finalmente saco raíz y lo que hago de un lado lo hago del otro. Raíz con elevado al cuadrado se tachan, me da x, y la raíz de 4 es 2 y menos 2, porque todos los números tienen dos raíces cuadradas, la positiva y la negativa. Si te fijas, el proceso es bien simple, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer la siguiente, fíjate. 3x cuadrada menos 9 igual a 0. Entonces, pues simplemente digo, me está estorbando el menos 9 y me está estorbando el 3, ¿verdad? Entonces vamos a despejar. Primero, sumando 9 de ambos lados, me queda 3x al cuadrado y 0 más 9 me da 9. Luego divido entre 3 de ambos lados y lo que hago de un lado lo hago del otro. 3 entre 3 da 1, 1 por x al cuadrado de x al cuadrado. 9 entre 3 da 3. Y luego ¿qué hago? Saco raíz y lo que hago de un lado lo hago del otro. Raíz con cuadrado se tachan y me da x. Fíjate que la raíz cuadrada de 3 no es exacta, porque no hay un número que multiplicado por sí mismo te dé 3. Como no es exacta, ¿qué se hacía? Lo que te dije hace rato, se expresa. Es más, lo voy a poner aquí. Una es más raíz de 3 y la otra es menos raíz de 3. Y ya acabé de resolver mis ecuaciones incompletas puras de segundo grado, ¿sale? La clase de mañana te voy a enseñar cómo se resuelve una ecuación incompleta mixta y cómo se resuelven las ecuaciones completas. Eso es lo que vamos a estar viendo en estos días, ¿sale? Por el momento vamos a dejarlos hasta aquí. Te encargo que veas muy bien tu tarea. Acuérdate que esto empieza muy fácil y va agarrando cierta complejidad, pero siempre que vayas entendiendo cada uno de los pasitos no debería haber problema. Entonces te encargo mucho tu tareita y ya sabes, cualquier cosa me puedes preguntar vía Classroom. Te deseo un excelente día y hasta la próxima.